Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes una vez más. Mi nombre es Juan Guevara Camacho y es un gusto y una bendición en mi corazón poder hacer mención una vez más y hablar de la gloriosa palabra de mi Dios, la cual está ahorita aquí en mis manos. Desde hace mucho tiempo mi Dios empezó a trabajar en mi corazón y en algunas ocasiones yo quería hacer cosas para Dios y llegué a la conclusión de tantas luchas, ante tantas luchas y más luchas, de que no podía yo hacer absolutamente nada, no podía hacer nada si no era porque mi Dios me lo permitía. Me di cuenta de que su palabra es de Él y Él es el que la habla. Yo podría buscar la manera de interpretarla la mejor manera que se pueda, utilizando todos los argumentos, todas las enseñanzas, todo el material humano que tenemos ahorita en cualquier instituto bíblico, en cualquier escuela bíblica. Pero aún así me doy cuenta de que no es suficiente. El escritor de la Biblia es Él mismo. Cuando uno piensa decir ya tengo la palabra de Dios, ya la entiendo, el Señor nos lleva a otro nivel donde el Señor sabe que su palabra es infinitamente profunda y el único capaz de poderla revelar, como dice Primera de Corintios capítulo 2, mas Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Primera de Corintios capítulo 2. Es hermosa su palabra. Él mismo revela que nadie, solamente el Espíritu Santo es el único capaz de revelar las profundidades de Dios. En esta noche maravillosa, el Señor estaba poniendo en mi corazón un texto, una historia, un suceso que pasó después de la crucifixión de Jesús. Este texto está ubicado en el Evangelio de Jesucristo, escrito por el apóstol Lucas, y al mismo tiempo también el apóstol Marcos también lo escribió. Pero es impresionante que el Espíritu Santo sea tan sintético, hace tan chiquita su palabra y de repente a otras personas se las puede dar en grande. Voy a decirle por qué. Ese mismo texto voy a leerlo primero a los ojos o al entendimiento que Dios le dio a Marcos en ese día, en esa vez que estaba escribiendo, y está en Marcos capítulo 16 versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Pero después, ya Jesús, antes de empezar a leer, Jesús ya había sido sepultado después de la crucifixión, ya había resucitado, ahora se estaba presentando ante varias personas. Dice así la palabra de Dios, estas fueron dos de esas personas, dice Lucas 16:12, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Voy a hacer una oración rápido para pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón en esta noche, mi amado hermano. Padre Santo, muchísimas gracias le doy en mi corazón, Padre, por este momento, Dios, que voy a poder abrir mi boca para poder expresar esta maravillosa luz, Padre mío. Le pido que use mis labios para que aquellos que escuchan sean bendecidos también a través de ella. Se lo pido, Padre mío, en el bendito nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, Padre, su Hijo amado. Amén. Mire, ahora voy a leer el capítulo 24 de Lucas y dice así la palabra de Dios. 24 versículo 13 dice, las letritas negras de arriba dice en el camino a Emaús. Usted lo más probable es que ya lo leyó
Pero el Señor, como le vuelvo a decir, es infinito, tiene más de 2000 años, 3000 años, sigue hablando de su palabra, a través de su palabra. Miles de predicadores, millones de predicadores a lo largo de todo este tiempo han estado predicando y su palabra sigue inagotable. Por ese motivo yo me atrevo una vez más a decirle que ponga atención y que así como el Señor me dio este regalo, también que usted se prepare, le pida a Él que le ponga su corazón tan sensible que pueda recibir este regalo de su palabra. Dice así: y he aquí dos de ellos, es el mismo texto, pero ahora el Espíritu Santo a Lucas, o al apóstol Pablo, que fue el maestro de Lucas, el que usó Dios, el Señor, para instruir a Lucas, expandió lo mismo en Marcos. En 2 versículos explicó rápido así el Espíritu Santo a través de Marcos, pero aquí a Lucas lo escogió para ser más explícito, mi Dios. Y es algo bien rico, bien maravilloso poder tener a este Dios que tenemos, que Él se toma la delicadeza. ¿Sabes qué? Lo voy a decir rápido a través de uno, pero para que sepas que si no es uno es con otro, al otro se lo voy a dar largo, pero es el mismo texto, la misma historia. Él estuvo ahí, nomás lo único que necesita es saber que vive en su corazón y Él le va a revelar todo lo que pasó ahí. Lo voy a empezar a leer. Dice: y he aquí dos de ellos iban en el camino, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, esto es lo maravilloso, mis hermanos, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas, Jesús? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. 30. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Perdón, es mucha lectura y todavía falta mucho más. Es toda la Biblia, en realidad, mi amado hermano. Pero en este texto es algo muy maravilloso poder mirar cómo el Señor, cuando se presenta a nosotros por primeras veces o las primeras veces, porque nosotros debemos de saber que hace 2000 años fue crucificado y casi toda la gente así sabes que hace 2000 años, y hay muchos en algunas denominaciones o algunas religiones tienen hasta un crucifijo con un monito crucificado, porque para nosotros normalmente siempre miramos las catástrofes y son catástrofes y no miramos sentido cuando pasan catástrofes. Pero en este momento miramos que había alguien que había sido crucificado, pero la Biblia misma dice, y eso es que el Espíritu Santo es el escritor y no miente, porque él mismo estableció el versículo: no mentirás. Estaba ahí diciendo que Jesús se acercó a ellos, pero los ojos de ellos estaban velados a propósito. Dios hizo algo maravilloso a los ojos de ellos porque tenía una enseñanza, y Jesús se acercó a ellos para poderles dar una enseñanza y poder empezar a tratar con ellos. Desafortunadamente habían mujeres que decían: ya le vimos, así como muchos cristianos de este tiempo le pueden decir: ¿sabes qué? Yo conozco a mi Dios, y usted no sabe por qué lo dice. No sabe si a través de la oración, no sabe si a través de visiones, no sabe nada. Lo único que mira que hay algo diferente en esas personas. Normalmente les decimos que son los más fanáticos de la iglesia. Pero realmente habían dos personas, y esas son las personas que normalmente el Señor pone como muestra o contraste para que nosotros podamos entender acerca de cómo somos cuando recién vamos a conocer al Señor. Lo primero que hace es, ellos entendían, dice la Biblia aquí: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero voy a leer el versículo 15 del capítulo 24 de Lucas. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen, y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tan tristes? Miramos nosotros que muchas veces el Señor, o aquí eso es un patrón a seguir de mi Señor Jesucristo, que a lo mejor cuando recién llega a manifestarse a una persona, sea al mundo, sea que llegan a un lugar donde a usted lo escogió para él estar ahí, pero como dice la Biblia, nosotros somos sus vasos, somos el templo del Espíritu Santo, de tal manera que cuando nosotros nos paramos en un lugar, verdaderamente el que se paró a la luz de los ojos, a los ojos de Dios, es Él mismo el que se para. Aunque nosotros no tengamos esa realidad, el Señor quiere meternos en ese proceso en el que reconozcamos que únicamente somos el instrumento de Él, que Él es el que hace toda la obra, es el que añade todo, es el que trae las almas, el que provee los alimentos. Si usted va a repartir alimentos, si hay, obviamente qué bueno que hay palabra de Él, que Él es el que la pone en su corazón y Él quiere hablarla a través de su voz. Por eso muchas veces cuando vamos a predicar, los que predicamos, decimos: Dios, te pido que hables a través de mi vida. Porque nosotros verdaderamente antes ni conocíamos la Biblia, y sin embargo la Biblia ya existía. Por lo tanto, trasciende miles de años, y el único capaz de poder trascender miles de años hablando
y usando cuerpos y más hijos, no nomás Jesús, también usó al apóstol Pablo, también usó al apóstol Pedro. Si usted se viene más para acá, utilizó a otros predicadores, varios predicadores a lo largo de estos miles de años. Pero a final de cuentas es Él. Sea que la gente lo mire a Jesús a través del apóstol Pablo. ¿Sabes qué, apóstol Pablo? Hoy Corinto me va a conocer a través de ti. Somos el vaso de Dios. Y el Señor estaba aquí una vez más manifestando este principio, pero a través de Él mismo, de Jesús. No más que se le velaron los ojos para que no pensaran que fuera Él. Esas cosas yo no puedo ponerme a averiguar, no soy científico ni psicólogo ni nada de eso, pero lo que sí sé es que el Señor hizo un milagro. Era el mismo rostro, lo mismo todo, pero había algo en estas personas que no lo podían reconocer, aunque tenían muchas ganas de conocerlo, porque así nacemos todos, con esas ganas de conocer a un ser sobrenatural, espiritual. Por eso muchos se van a adorar demonios, o se van a adorar imágenes de piedra o de madera, porque ya nacemos con eso, según como dice el libro de Eclesiastes, que nosotros ya nacemos con la eternidad de nuestro corazón, con la eternidad de nuestro corazón. Y el Señor aquí se paró, y a pesar de que estaban velados los ojos de ellos, el Señor empezó a hablarles, así como muchas veces a lo mejor a una persona usted mira hoy que le predica, wow, esta persona tiene palabra de Dios. Usted puede mirar a esa persona, pero la realidad es que es únicamente el vaso. El que llena el vaso está adentro de esa persona. Puede ser en esta noche que el Señor está usando mi vida para poder traer esta palabra a usted, pero la realidad es que Él es Él mismo. Ahorita mientras usted aprende a conocerlo, probablemente va a usar a mi vida hasta que usted ya no necesite mirar a una persona físicamente. Entonces Él va a empezar a utilizar sus ojos para poder mostrarle visiones, como lo hizo con el apóstol Pablo o con cualquiera de las demás personas, como Juan, el apóstol Juan, o alguno de los profetas, que le daba visiones, y a uno le mostró el libro de Apocalipsis, a otro les hablaba de profecía del Antiguo Testamento que se tenía que cumplir en el Nuevo, pero el Señor es el mismo, mi hermano. Entonces voy a seguir leyendo. Para empezar, el primer paso es que el Señor se acerca a nosotros a través de otras personas, aunque ni siquiera conozcamos que es Jesús. Miramos una persona y sabes que dice, sabes que verdaderamente es un verdadero cristiano, sabes que este pastor verdaderamente es bueno, se preocupa por nosotros, y usted empieza a relacionar por primera vez que una persona es un siervo de Dios, igual que Jesús. Es el primer paso. Aunque no conozca que es Jesús en ese pastor, o en ese evangelista, o en ese hermano, aún así Dios se presenta, aunque todavía no lo conozca, no lo reconozca que es Él. Voy a seguirle. Dice, respondiendo ellos, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta. Como todos los cristianos tenemos preguntas. Oye, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué toda la gente se reúne y aplaude y hace cosas raras? Anda ahí y se reúnen a comer y luego andan haciendo eventos, y muchas veces hasta es hostigoso. Usted puede tener muchas preguntas. Oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad? Puede tener muchas preguntas. Pero a final de cuentas, así como estas personas, Jesús mismo les responde, sea a través de su pastor, sea a través de un maestro de la escuela, sea a través de un hermano que en Cristo que es compañero en un trabajo o donde sea. Pero al final de cuentas el Señor tiene que usar su vaso para responderle las preguntas a usted. O si usted mismo es un vaso de Dios, usted puede ser usado por Dios ya para poder responder Él unas preguntas a otras personas que son incrédulas. Qué bueno que usted sea de las personas que ya le creen a Dios. Dice así, y como dice,
y cómo le entregaron, el 20, versículo 20, dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y miramos nosotros que habían personas que tenían argumentos y que escuchaban que otras personas decían, wow, sí vive, y nosotros miramos ángeles y miramos cosas sobrenaturales y no estaba el cuerpo de Jesús. Pero estas dos personas todavía no podían entender cómo otras personas decían que ya habían visto a Jesús o ya habían visto en visión de ángeles, como dicen, pero que ya tenían respuestas. Y estas personas todavía seguían secas, tenían muchas dudas y andaban todavía, no sabían qué es lo que iban a hacer. Entonces dice así, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces ahí estaban ellos, ¿no? Y ahora Jesús les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Empieza, ahora sí, aunque todavía era un desconocido, empieza Jesús a través de, aunque era un desconocido para ellos todavía, empieza Jesús a aclararles todo lo que dice la Biblia de Él. A través de su pastor. Muchas veces usted va a llegar a una iglesia y va a decir, este es un desconocido, pero cuando sale la palabra de Dios de Él, usted va a reconocer que Dios está dentro de Él. A Él sí lo va a reconocer. Sabes que este hombre, la verdad, está bien preparado, unos dicen. Está muy preparado para hablar de la Biblia y cosas de ese tipo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Únicamente no importa que usted todavía no pueda tener esa comunión rica con el Señor, donde ya no hay una persona. No importa, ahorita por el momento lo maravilloso es que ore al Señor para que la persona que Él ponga enfrente de usted tenga la capacidad, aunque sea un desconocido, como aquí estas dos personas de este texto. Para ellos era un desconocido Jesús, porque estaban sus ojos velados. Usted probablemente no puede mirar a Jesús cuando entra a una iglesia, pero puede mirar al pastor, puede orar por él y decirle, ¿sabes qué, Dios? Usa al pastor de esta iglesia para hablar a mi vida, aunque es un desconocido, úsalo para hablar a mi vida, Dios. Le puede decir usted verdaderamente. Dice así. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. No importa que sea un desconocido, lo que importa es que usted se pare enfrente de una persona que Dios use para poder hacer estas cosas, estas partes o este proceso. Número uno, de que esté también usted, el Señor sea a través de en una iglesia, que pueda el Señor, como dice la Biblia, Salmos 23, aderezas mesa delante de mí. Y dice así, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Usted sabe que la palabra de Dios es el pan de vida. Tomó la palabra de Dios, la bendijo,
la partió como Él quiso hablarle a usted, y dice la Biblia, y les dio. Hay un proceso que solamente el Hijo de Dios puede hacer con usted para poder alimentarlo. Por eso es bien importante que no importa que ahorita usted diga, ¿sabes qué? No te puedo ver, Jesús. No sé, los pastores se quedan con los diezmos o cosas así. No importa, lo que importa, que no le haga caso a sus pensamientos. Lo que importa es que usted esté listo para poder recibir la palabra de Dios. Vale la pena. No pagaría usted por entrar al cielo lo que fuera. ¿Sabes qué, Dios? No quiero que este tiempo en la tierra sea muy doloroso para mí, pero si es así, te pido que me recibas en el cielo. Y si en el cielo para poder entrar cobraran, no lo pagaría. ¿Sabes qué? ¿Cuánto cobran por entrar al cielo? No, pues 20, 30, 50, 100 millones de pesos. ¿Los pagaría usted para poder entrar y vivir feliz en el cielo? ¿Cuánto más? Si el Señor le pidiera, ¿sabes qué? Entrega tus diezmos, tus ofrendas, lo que sea. Pero no estoy hablando de eso, sino del principio de poder congregarse. Y si no, ¿sabes qué, Dios? Si usted no se congrega porque tiene mucho trabajo, lo que sea, que en las mañanas, ¿sabes qué, Padre Santo? Te pido que en el trabajo donde yo estoy, traigas una persona que te ame y que esté llena de tu palabra para que pueda partirla, bendecirla y dármela aquí en mi trabajo. Porque yo lo experimenté, que yo iba a un lugar y ahí el Señor tenía una persona para alimentarme, verdaderamente. Entonces dice el 31, entonces les fueron abiertos los ojos. Una vez que usted ya usted se aferró tanto al Señor, como dice aquí el versículo 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Que usted se aferre, muchas veces a lo mejor no va a tener ganas y a lo mejor el Señor va a estar bien triste con usted, como dice la Biblia, Efesios 4:30, no contristes al Espíritu Santo. A lo mejor el Señor va a estar muy triste con usted porque anda pecando, anda haciendo cosas que no deben de ser. No importa eso, lo que importa es que dice aquí, que usted se aferre. Que usted sea una persona, dice aquí, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces dice aquí el Espíritu Santo, entró pues a quedarse con ellos. Perdón. Hay un tiempo en el que el Señor, en su caminar con el Señor, hay un tiempo que el Señor decide, cuando lo mira que verdaderamente está clamando y aferrado, Dios, ven y quiero que vengas en mi casa, quiero que cambies mi corazón, quiero que lo transformes y esto y el otro. Y llega el momento que el Señor mira su corazón verdaderamente y Él decide que ok, me voy a quedar. Y aunque usted sea una persona que está pecando mucho, muy grosera, impío, perverso, lo que sea, ojalá que no sea así, pero si es así, aún así, el Señor decide quedarse ahí con usted. Entonces dice lo otro, después de que lo obligan a quedarse, entonces el Señor empieza a partir su palabra y a dársela, como lo dice el versículo 30, y en el 31 sucede algo maravilloso, que después de que el Señor ya está bendiciendo y partiendo su palabra, sea a través de un pastor, sea a través de un hermano, sea a quien Dios escoja para bendecirlo a usted, dice el versículo 31, entonces el Espíritu Santo, dice, lo que hace aquí, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Por fin reconocen, aunque antes era un desconocido el pastor, ahora se dan cuenta que es el ministro de Dios, el maestro que Dios va a usar para que le conozcan a él. Por fin dice, y le conocieron, dice, y dice, y le conocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces llega el momento que cuando ya, ¿sabes qué? Ok, antes usaba a una persona para hablar contigo, para explicarte la Biblia, pero llega el momento que sí sigue congregándose, sí sigue yendo ahí donde usted creció y donde se bautizó y todo eso, pero llega el momento que el Señor está en su casa y la Biblia, lo que hacía antes con el pastor nada más, con la persona que Dios usó para que usted lo conociera,
llega el momento que le sucede a usted también. Entonces empieza a abrir la Biblia y se da cuenta por qué el Espíritu Santo escribió que la Biblia o la palabra de Dios es viva y eficaz. Se da cuenta de que las letras, cada versículo, cada capítulo, le saltan. Cuando abre la Biblia, en el lugar que usted lea, se le hace algo bien sorprendente porque empieza a mirar el área espiritual de la Biblia. Ya se da cuenta de por qué dice la Biblia misma que es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces usted empieza a experimentar esto, dice, pero ya ahorita, a estas alturas, de que ya vamos avanzando por esta escritura, dice que usted ya va a estar solo, o sea, se desaparece, pero aún así usted sigue sabiendo que Él está ahí con usted ya. Antes era a través del pastor, denme un consejo, pastor, necesito palabra, pastor, esto. Y de repente el Señor empieza a pararse en su casa. Lo que sentía antes nada más en el altar, ahora también en la mesa de su casa, en su cama, empieza a tener visiones, abre la Biblia y es un libro maravilloso, empieza a tener ganas de leerla, ya no se le hace el libro aburrido que hasta sueño le da. Todo eso se va cuando el Señor, dice la Biblia, que a fuerza ya no ocupa a una persona para poderlo estar enseñando a usted. Él lo guía a que siga adorando a Dios en compañía de su pastor, de sus padres espirituales, pero cuando usted está en su casa, usted va a adorarlo a la iglesia, a servirle a Él a la iglesia, a que otros crezcan también, pero usted ya va como un siervo. Y así dice aquí, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El único capaz de poderle abrir las escrituras es Jesús, mi amado. La única diferencia es que Jesús escoge a una persona al principio para hablarle, pero no siempre tiene que ser así. Si usted tiene muchos años, todavía congregándose y esperando que el Señor lo alimente directamente a través de una persona, se está perdiendo lo más maravilloso que es poder escucharlo, poder verlo, como dice su misma palabra que tiene que ser, que el Señor tiene su propia voz, es una persona. Y si usted ya puede ser esa persona bendecida que puede entrar al área espiritual, el Señor desde el Espíritu ya le empieza a hablar. Dice así, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, en ese momento, en cuanto conoce uno y ya no necesita, dice, el Señor les abre las escrituras, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Rápido, mire lo que pasó, 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Después de que el Señor ya lo mete en ese proceso para poder conocerlo, que ya se convierte en un siervo, ahora lo que hace el Señor es empujarlo a usted, o sea, que usted tenga ese anhelo de la comunión con Él, y el resultado de tener esa comunión es que le empieza a doler lo que a Él le duele, a sentir lo que Él siente, a alegrarse cuando Él se alegra, a llorar cuando Él está triste también, y empieza usted a sentir eso tan feo que siente el Señor cuando mira que la voluntad de Él, que es santa y perfecta y que es puro amor, no se vive. Mira el sufrimiento y a usted le duele como al Señor le duele. Tiene que hablarle de Jesús, lo que a usted le pasó tan maravilloso. Esas personas, usted siente en su corazón, tienen que saberlo, tienen que saber que yo estaba igual y ahora mira qué feliz soy. Ellos tienen que saber el proceso por el que me metió a Dios, y el Señor lo convierte en su maestro o evangelista.
o simplemente ahí en el trabajo empieza el Señor a darle las palabras y los anhelos por predicar el Evangelio. Entonces la palabra de Dios se convierte en viva. En Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Se convierte en viva porque ya no nomás es un texto que se sabe, sino es una necesidad que tiene que vivir por primera vez. Pero para eso no importa que al principio se tope con una persona en una iglesia o en su trabajo que sea desconocida, lo que importa es que usted sepa que trae palabra de Dios en su corazón y que el Señor lo va a usar para poderle dar a usted todo ese alimento tan maravilloso. Eso es lo que importa, mi hermano. A final de cuentas, dice que ya cuando se convierten en evangelistas, dice que ellos empezaron a contarle a los demás todo lo que Dios había hecho y que verdaderamente Dios, el Señor vive verdaderamente. Antes eran unos incrédulos que venían caminando en el camino de Emaús y terminan convencidos de que sí, verdaderamente vive el Señor. Ahora sí podían decirlo sin mentir. Y eso hacía que los otros, dice aquí el 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, o sea, predicaban su propio testimonio de su vida, todas las cosas que le pasaron en el caminar. Dice cómo habían reconocido al Señor al partirles el pan. O sea, poco a poco empezaban ellos a ser siervos de Dios, a transmitirles eso que para ellos ya era una verdad, a otros que todavía batallaban. Y mira el 36, aunque ya cambia de letritas negras, Jesús se aparece a sus discípulos, dice, mientras ellos aún hablaban, o sea, los mismos dos que venían en el camino de Emaús, acá en el versículo 13 del capítulo 24, ahora estamos en el 36, dice, mientras ellos, o sea, estos dos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, después de que ya se convierte estos dos en sus evangelistas, donde todos los demás discípulos iban a recibir palabra, pero lo mismo que les pasó a ellos, ahora Dios los estaba usando a ellos mismos para poder hacer el mismo proceso con los otros discípulos. Llegaron con los otros discípulos y los otros discípulos a puro disfrutar, mi hermano. Yo sé que en este tiempo este mensaje está más largo que los otros que he estado compartiendo con usted, pero me llena de alegría poder mirar que el Señor, a través de dos personas que antes no creían, el Señor las levanta de tal manera que después se convierten en sus evangelistas, haciendo el proceso y viviendo el proceso de Dios, de dejarse alimentar por el pastor o por su amigo cristiano o por quien sea, y al final de cuentas, cuando ya usted verdaderamente lo conoce, por fin pudo verlo, tantos intentos y momentos de que Dios, de que el Señor le decía, ven, mira, soy real, te amo, mira, por algo la gente carga la Biblia durante miles de años, gente ha muerto por mi palabra, por mi Biblia, y aún así no le creemos. Llega el momento que sí le creemos, y cuando le creemos y lo podemos ver verdaderamente, mi hermano, mi amigo, mi amado, ahora sí el Señor nos empuja, nos da ese anhelo desde adentro de nuestro corazón para que podamos ser sus predicadores. Lo mismo que vivimos nosotros cuando éramos incrédulos, el Señor quiere usarnos a nosotros mismos ahora que creemos, para que otros que no creen lo conozcan. Es un proceso, y dice la Biblia que en ellos, en estos dos, uno de ellos, aquí dice la palabra de Dios, que se llamaba Cleofas,
estos dos al último, en el versículo 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Por ende, por resultado, cuando usted ya está en ese caminar con el Señor es un proceso progresivo en el que Él se manifiesta cada vez más, cada vez más, cada vez más. A los que usted ahora Dios usa para que usted les predique, que ahora usted lo usa para predicarles a ellos, ahora el Señor hace cosas tan maravillosas, cosas más grandes, y dice la Biblia, y se paró en medio de ellos, visiblemente ante todos, pero el instrumento eran estos que antes habían sido incrédulos. Por eso, mi amado hermano, amigo, yo le invito grandemente a que usted le pida al Señor que lo convierta, que Él se manifieste a usted y que le ponga a usted esos anhelos que Él tiene, porque para eso es. Usted no puede decirle: Dios, quiero conocerte, pero no quiero evangelizar, no quiero servirte. No le puede decir eso. Y si usted ahorita siente que no quiere nada con el evangelio, Dios, si verdaderamente te pido conocerte, pero si sé que te voy a estar caminando, predicando o sirviéndote, que alguien más te conozca aparte de mí, te pido que lo pongas en mi corazón. Y el Señor, créame, mi hermano, va a empezar a depositarle. Primeramente se va a estar manifestando a usted a la luz de lo que acabo de hablarle, y después de este proceso que se manifieste a usted, Él mismo va a hacer que le nazca en su corazón, porque es imposible que no le nazca, porque es la naturaleza divina de la que hablamos. Va a hacer que en su corazón le nazcan los anhelos por predicar su palabra. Antes, por muchas ganas, ¿sabes qué? Hoy tengo que ir a la iglesia, no. Muchas veces sin ganas vamos a la iglesia, pero una vez que el Señor ya esté en control y que le deposite eso en su corazón, los anhelos por su presencia, para usted va a ser una necesidad que hasta lágrimas le va a costar si no vive, si no lo adora, como dice la Biblia que el rey David lo adoró, o Jesús lo adoró, o lo adora, o el apóstol Pablo, o cualquiera de esas personas que usted mira que apasionados por Cristo entregaron sus vidas. Así también usted va a estar en ese mismo lugar. No importa lo que pase, mi Dios, tienen que conocerlo. Todo el mundo tiene que conocer al Dios que tengo, pero ya no va a ser una obligación, sino una necesidad. El Señor quiere darle un regalo gigante al planeta Tierra. A todo el mundo le quiere dar un regalo. A todos sus hijos que no lo conocen como verdaderamente le tienen que conocer, les quiere dar un regalo. Y el instrumento que Él quiere para hacerlo es usted mismo. Que Dios le bendiga grandemente. Y mi oración a Dios es que usted tenga esa comunión linda con Él, y que no piense que Él no es una persona. Él, así como yo le he estado hablando todo este rato, así también Él es una persona. Que no se le quite esa realidad, y que así como Él es una persona, Él tiene una voz, tiene un intelecto, tiene unos ojos, tiene unos oídos. Cada extremidad de su cuerpo de Él quiere entrar en usted y usar sus manos, sus ojos, sus oídos, su boca, cualquier parte de su cuerpo, todas las partes de su cuerpo, para darle ese regalo a todas aquellas personas que están tan necesitadas, muriéndose, asesinándose entre ellos porque no lo conocen. Y usted es el instrumento que Él quiere usar. Usted es el instrumento que Él quiere usar para poder traer un regalo más al planeta Tierra. Que Dios le bendiga grandemente, y que mi Dios le dé ese anhelo a usted de buscar su presencia a tal grado que usted le arda el corazón, como dice la Biblia del profeta Jeremías: quise dejar de hablar, pero no pude, porque mi corazón me ardía por dentro cuando no hablaba de mi Dios. Que así esté usted. Voy a orar en esta noche para terminar. Padre Celestial, muchas gracias por este mensaje tan maravilloso de su palabra, Padre. Bendito es usted que trae su luz a nosotros, Padre. Viene desde un lugar invisible y se hace visible a nosotros, Padre.
Le doy gracias por ese tacto, ese alimento que trae y usted lo fabrica de tal manera que lo podamos comer, Padre, a pesar de ser tan poderoso. Le doy muchas gracias por toda la luz que nos da, Padre, y por bendecir a estas personas que han de escuchar este video, Padre. Le pido que los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y le pido, Padre mío, que a través de esta escritura les sane su corazón y les dé luz, Padre, para que lo conozcan y se conviertan en esos vasos, en esos instrumentos poderosamente usados por usted, mi Dios. Y que mucha gente, la que usted quiera, la que usted sabe, Padre mío, que sean salvos a través de ellos, mi Dios. Se lo pido, todo esto en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Que Dios le bendiga y una vez más, que mi Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. Amén.